Cuando ahí, iniciando grabación. Sí, Sí, ahí ya le sale el puntito rojo que está grabando. perfecto. Bueno, chicos, confirme que están viendo bien la presentación y empezamos a charlar un poquito de esto. Se ve, se ve. Sí, sí, sí. Bien, perfecto. Bueno, la idea de esta presentación es hablar acerca de un fenómeno que nos ha tocado todo de cerca y ver cómo podemos relacionarlo con la probabilidad y la estadística. Principalmente cuáles son las diferencias y además ver cuáles son los puntos en común o en dónde se encuentran. ¿Sí? Recordemos siempre que esto tiene un propósito para ustedes, que lo vamos a ir trabajando durante todo el año, pero yo ahora, como para entrar un poco en calor, los voy a sacar de la parte de programación para verlo con algo un poco más recreativo. ¿Sí? Entonces, no se me agranda, ahí está. Vamos a remontarnos en noviembre del 2022 cuando empezaba a disputarse la Copa del Mundo. eh, y nosotros, obviamente, como buenos argentinos y pasionales que somos, nos preguntábamos, o todos nos hacíamos la misma pregunta, que tenía que ver que cuál era la posibilidad que tenía Argentina de ganar esta Copa. Fíjense que la palabra posibilidad está marcada en color rojo, está diferenciada, y bueno, y eso tiene que ver básicamente porque es la palabra que engloba el concepto de la probabilidad, que en este curso lo vamos a ver la parte de probabilidad en la segunda mitad del cuatrimestre, que va a arrancar obviamente con la parte de estadística. Bien, ese era el panorama inicial, lo que estamos viendo ahí. No sé si no me quedó. No. Estamos viendo ahí un fixture con una fase de grupos, en donde tengo 8 grupos, cada grupo tiene 4 selecciones. Y si yo quisiera, por ejemplo, como venimos hablando de probabilidad, definir o decir, bueno, la probabilidad de que Argentina sea campeona del mundo, por una cuestión simple y matemática de método clásico que ya iremos a ver más adelante, debería ser una división o una relación en donde yo digo 1/36, que serían la cantidad de selecciones que se disputan ese título. Es decir, tengo una posibilidad en 36 que tienen todos. ¿Estamos de Sí, acuerdo? ¿Me siguen? sí, en Sí, 32, sí, sí. ¿no? En 32, perdón, no sé, pero en 24. 36. Bien. Sí. Me metí un grupo más. Eh, entonces, cuando nosotros hacemos este tipo de análisis o de razonamiento, fíjense que lo que nosotros estamos haciendo es asignarle la misma probabilidad a la Argentina que a Arabia Saudita, que a Canadá, que a, no sé, a Camerún, que son selecciones que en el ranking de la FIFA, por ejemplo, siempre han estado mucho más atrás, que las condiciones deportivas no son las mismas que las selecciones de Argentina, Inglaterra, Brasil en ese momento. Entonces, acá empieza la primera gran diferenciación entre la probabilidad y la estadística, que tiene que ver con que la probabilidad es una ciencia que usa la matemática y que la vamos a determinar para fenómenos que se definen de forma aleatoria, es decir, que están liberados al azar. El fútbol, en este caso, es una competencia deportiva que no está liberada al azar, porque gana el partido el mejor, básicamente. ¿Sí? Ahora, si yo siguiera pensando en lo mismo, si siguiera pensando en la posibilidad de ganar por parte de Argentina a través de la probabilidad, podría hacer el mismo análisis, pero la verdad que es redundante, es pensar siempre lo mismo. Cuando termine la fase de grupo y yo me voy a los octavos de final, la posibilidad que tiene una selección, no necesariamente Argentina, es una sola, es de un 6,25, que surge de esta relación que nosotros tenemos acá de 1/16. 16 son las selecciones que compiten en octavos. Esa probabilidad aumenta el doble, ¿sí? Ahora están en 12,5 cuando la cantidad de selecciones disminuyó el doble también. Y así sucesivamente hasta que llegamos a la final, y en la final, como tengo dos selecciones, sería un 50% de probabilidades. O gana uno o gana el otro. Análisis erróneo, porque no gana uno, gana el otro. Gana el mejor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ahora, sin embargo, muchas veces nosotros nos hemos encontrado con esto que tenemos acá. Esto que nosotros tenemos acá son estadísticas que salen por ahí de institutos reconocidos. En el caso del primero, no sé si lo llegan a ver bien, es de la Universidad de Oxford.
y en ese momento saca un análisis en donde dice que Brasil es la selección mejor preparada para ganar el Mundial, está en el puesto número 1, la segunda Argentina, la tercera es Holanda y la cuarta es España. Entonces, eso es sin haber conocido el resultado. Uno puede llegar a creer y considera que eso está bien, digamos. En el caso del segundo, fíjense que primero está Brasil, segundo Argentina, tercero aparece Francia, cuarto España. En el último tenemos primero Brasil, segundo Francia, tercero Argentina. Ahora, si yo no puedo calcular la probabilidad, ¿sí?, de que una selección pueda ganar el juego o el título mundial, ¿cómo hago para tener esta información? Es ahí donde aparece la estadística, ¿sí? Yo, la verdad, chicos, claro, cero deporte en mi vida, nada. Pero, por ejemplo, sí hemos escuchado o hemos visto que hay muchos partidos que se juegan de forma amistosa, pero por la estadística, o que incluso todos los partidos terminan aportando información a una base de datos, ¿sí? Imagínense que tengo una base de datos grande, donde yo englobo la cantidad de goles que hace un equipo, la cantidad de pases, la cantidad de tarjetas rojas, la cantidad de tarjetas amarillas, a donde englobo la cantidad de tiros libres, todo, absolutamente todo lo que importa en un partido de fútbol en una base de información. ¿Sí? Es mi base de datos. Yo agarro todos esos datos, los voy a meter a una máquina y esa máquina me va a devolver un resultado. ¿Cuál es el resultado? Esto que ustedes ven acá. Ok. ¿Qué es la idea de la parte de la estadística? Que ustedes empiecen a ver qué es el trabajo que hace esa máquina. ¿Se entiende? Sí. Entonces, la estadística usa lo que pasó, básicamente, mediante una recopilación de datos, la procesa y me devuelve información mucho más simple de ver. ¿Estamos de acuerdo? Ya nos vamos a ir metiendo un poco en todo eso. Entonces, siguiendo un poco con la presentación y con lo que venimos charlando, saco un recorte que sale de un estudio que hace el CONICET, ¿sí?, que ha estado de moda ahora por, el- la transmisión del fondo del mar, allá en Mar del Plata. Buenísimo. Fíjense que el análisis previo a la final que hace dice que Argentina tiene un 50,49% de probabilidades frente a Francia, que solamente tenía un 49,51. Digo solamente, pero la diferencia es muy chica. ¿Ustedes creen que esto realmente fue así o no? Y cuando llega tan corta la diferencia, ¿viste? Muy Claro. difícil, tener que Pero ver qué analiza dice, cada uno. exacto, es casi un empate natural, decía Claro. el resultado del informe, y la verdad que pasó, ¿sí? A ver, Argentina empezó ganando 2-0, se fue al entretiempo, después las cosas se pusieron feas para nosotros, y bueno, después el resto del partido sí hubo una igualdad de condiciones como para decir que casi había un empate natural. Pero el tema es ese, es decir, ¿cómo antes de un partido que va a quedar definido por quién juega mejor, puedo yo determinar cuáles son las probabilidades que tiene una selección o la otra de ganarlo? Entonces, eso o ahí es donde interviene siempre la estadística. Fíjense y quédense con esta conclusión que está acá, en donde dice que a veces las predicciones basadas en análisis de información concluyen previsiones acertadas, es decir, que se puede acertar, y otras veces no. Pero que en definitiva la probabilidad y la estadística son dos ciencias diferentes que siempre van a estar complementadas en una toda. Lo importante siempre va a ser que Argentina, gracias a Dios, obtuvo el tercer título. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, ante las predicciones que nos ponían entre segundo y tercer lugar, terminamos siendo primeros. Así que bueno, un poco la idea de esto es compartir con ustedes las diferencias que hay entre la probabilidad y la estadística, los conceptos, las similitudes, eh, para que los empecemos a poner en práctica a lo largo de todo el año. ¿Sí? Más allá de eso, les quiero preguntar a ustedes algunas dudas, alguna consulta, o se animan a decir qué creen que es la probabilidad, qué creen que es la estadística. ¿Nada? A ver, la probabilidad por ahí lo tengo un poquito menos claro.
La estadística, sí, por ahí te puedo decir lo que me parece a mí, que es recolectar datos y devolver un análisis más cercano a esos datos duros. Exacto. Me cuesta por ahí Es- entender la diferencia del todo con la probabilidad. Bien, 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 buen punto. Fede, Lo mismo, profe, lo mismo. Pase, probabilidad no le sabría cómo explicar, pero me parece que es como un... ¿cómo cómo lo puedo decir? ahí lo vamos a ver, lo vamos a analizar con un ejemplo claro La para que ustedes lo vean. Ahora, probabilidad por ahí viene, se desglosa del análisis de los datos estadísticos, quizás. exacto, exacto, sí. Es un poco más complejo y es cierto, pero por ejemplo, te quiero rescatar esto que dijiste vos, Manu, de la estadística que decía, yo tengo una base de datos que por ahí puede resultar muy confuso, entrar a una base de datos y ver que tiene 1000 datos. Para yo poder sacar una conclusión rápida de una base de tantos datos, tengo que mirar uno por uno, no termino más. Es Claro, tedioso. Entonces empiezo a aplicar herramientas de la estadística para que me devuelva una conclusión final. ¿Cuál es el valor que más se repite? ¿Qué es lo que vamos viviendo como conceptos de media, mediana, moda? Todo eso a mí me va a dar ideas de tendencia central, por ejemplo, comportamientos de una muestra. Eso lo vamos a ir procesando para que una base de datos con mucha información termine resultando información rápida y fácil de leer. ¿Sí? perfecto. Por otro lado, lo que nosotros hablábamos de probabilidad recién, es decir, me cuesta entenderlo. Ya vamos a ver, hay muchas formas de calcularla y esas formas de cálculo de probabilidad siempre van a depender del contexto de lo que se quiera calcular. Pero, por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo muy simple de un método clásico de cálculo de probabilidad. Yo tengo tres bolas en una bolsa. Tengo la bola uno, la bola 2 y la bola 3. ¿Cuál es la probabilidad de sacar la bola 2? Un en tres. Exactamente, es eso, Manu, la probabilidad clásica que nosotros la vamos a ver así y después vamos a andar sobre otras cuestiones. La probabilidad lo que hace es tomar un fenómeno que está liberado al azar, ¿sí? Y tratar de buscar una expresión matemática que me permita calcular la probabilidad, que me permita calcular cuál es la posibilidad de que ese fenómeno suceda. ¿Sí? Y así como vos me decís que la probabilidad es uno en 3 o un tercio, o si querés, sería 0,33 o Sí, 33%, porque son sí, diferentes formas de representarlo, eh, también se puede decir que la 3 es lo mismo y la uno es lo mismo, digamos. O sea, cada una de esas pelotas tiene la misma probabilidad de ser sacada. Pero bueno, quédense con eso. Como conclusión también un poco precipitada, la estadística es una ciencia no tan matemática como la probabilidad. La probabilidad es mucho más matemática. Vamos a ver mucha más fórmulas, vamos a ver mucho más análisis matemático. En cambio, la estadística es una ciencia que se rige en función de una estructura de datos. obvio. ¿Sí? Sí. Bien. Por ahora quédense con ese, ya van a ir viendo que a medida que avancemos con el desarrollo vamos a ir desglosando mucho mejor esos conceptos y esas definiciones. Sí, pregunta para los dos. ¿Qué estuvieron viendo de información en el campus respecto de la unidad uno? Yo arranqué ahora como vi el laburo y le metí toda la introducción, estuve viendo ahí los conceptos de variable y de escalas de medición. Perfecto. No llegué a ver más. Fede, Yo hice la actividad de uno y dos nomás, profe. bueno, de 10, perfecto. Entonces, la idea es que está buenísimo esto, yo le agradezco que ustedes lo hayan visto porque pasaba en casi todas las comisiones de que nadie había leído ni había hecho nada, ustedes lo retrabajaron, está buenísimo eso. Eh, Vamos a repasar eso y les voy a proponer una actividad que vamos haciendo entre los dos, así presentando rápido, como para ir agilizando un poco la mente que tiene que ver con la parte de variables, ¿sí? Vale. Yo les debería presentar. Ah, ya está. Bien, ¿ustedes están viendo bien ahí? Sí, Ok, es una hoja de Excel, ¿no? Ujú, Bien, sí. bueno chicos, vamos a hacer un repasito y después venimos a trabajar con el tema de las variables, ¿sí? bárbaro.
La variable para la estadística es lo primero que yo tengo que entender, es lo primero que se ve, ese concepto o esa definición que dice o establece que una variable es cualquier cosa que se puede medir, es siempre un objeto de estudio, por eso es súper importante, y hay una clasificación que nosotros vamos a empezar a desarrollar que es más importante aún. ¿Por qué es tan importante? Porque el estudio de la estadística para datos que engloban una variable cuantitativa no es el mismo para una variable cualitativa, ¿sí? Entonces, la primera gran diferenciación que hacemos tiene que ver con eso, ¿cierto? Yo siempre le digo a mis estudiantes, cuando yo hablo de cuantitativo, siempre voy a estar hablando de cantidad. Si Mm. hablo de cualitativo, voy a estar hablando de calidad, que es un concepto bastante genérico para todos, ¿no es cierto? Ahora, en este caso, nosotros vamos a establecer o a tratar de aplicarlo de la misma forma para los diferentes estudios que se nos presenten. Por ejemplo, vamos a hablar acá en el primer, en la fila 11, ¿sí? Que la variable de estudio sería la marca de los celulares de tus amigos. Vamos a tratar de primero clasificarla. Si yo a ustedes les digo que es una marca, básicamente para ayudarlos a pensar en eso, ¿qué piensan? ¿En algo de calidad o en algo de cantidad? ¿De calidad? Cualitativo. Perfecto. Entonces siempre va a ser una variable cualitativa. Ahora, la subclasificación que tiene que ver con nominal u ordinal. Yo ahí hago un párate, ¿sí? Porque siempre que sea cualitativa, ¿va a ser nominal o va a ser ordinal? Ahora, ¿cuál es la diferenciación que hago entre nominal y ordinal? Básicamente, un orden. Un orden u otra palabra clave que por ahí no estaba tanto presente en el campus, pero si quieren la dejan registrada, tiene que ver con la jerarquía, ¿sí? Por Bien. ejemplo, acá la marca de los celulares, ¿están de acuerdo ustedes si es nominal? Sí, sí, sí. Perfecto, es nominal. ¿Por qué? Porque no importa el orden, ¿sí? No hay un orden que sí me lo defina, como por ejemplo, fíjense en esto que está acá, la posición en la que un corredor llega en la prueba de 100 metros. ¿Eso me da cantidad o me da calidad? Ahí está medio ambiguo. Es que ese es el Cualitativa. fin. Es Cualitativa. cualitativa y va a ser nominal o ordinal. Ordinal ahí. Perfecto. ¿Por qué? Porque Ordinal. ese orden sí nos importa, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes estudian las variables y estudian la ordinal, siempre el ejemplo más claro que van a encontrar tiene que ver con el orden de llegada de atletas en una carrera o el podio de una disciplina olímpica, donde dan la medalla de bronce, la medalla para el primer lugar, la medalla de oro para el primer lugar, la de plata para el segundo, la de oro para el tercero, la de bronce para el tercero. Eso va a ir definiendo, digamos, el orden, esa jerarquía, va a ir definiendo si es ordinal, que lo dice la palabra, y si no va a ser nominal. Ordinal. Y les tiro otra, para la nominal. Siempre que yo hable de una nominal voy a hablar de una etiqueta, de una cualidad o de una preferencia. ¿Sí? Porque, por ejemplo, el que sigue tiene la palabra clave que lo define, que es preferida. Dice, ¿cuál es la red social preferida por los adolescentes? ¿Es cualitativa o cuantitativa? Ahí. Cualitativa. Es cualitativa y va a ser nominal u ordinal. También nominal. Ordinal. Exacto, muy bien, perfecto. Bien, entonces ahí tenemos un poco la diferenciación entre cuando es nominal u ordinal de variables cualitativas, ¿sí? Vamos a ver algunos análisis de variables que sean cuantitativas, ¿sí? Yo les dejo la pantalla ahí y ustedes, tomando como referencia los números de fila de la planilla de Excel, me dicen el número de una variable que crean que sea cuantitativa. Ahí la 18 puede ser. Vamos a la fila 18, tenemos el peso de las vacas de una granja. ¿Eso es cuantitativo? Me parece que Sí, sí. es cuantitativo, ¿sí? Porque ¿Sí? acá yo estoy empezando a medir algo que tiene que ver con una cantidad y que puedo expresar con un número, ¿sí? Ese también es un detalle fino a tener en cuenta. Ahora, si es cuantitativa, ¿el peso de una vaca es continuo o discreto? Ahí. ¿Discreto?
es continuo. ¿Sí? Ah, Vamos a sí, sí. analizar por qué. El ejemplo que yo siempre le doy a los chicos es el siguiente. Vos, por ejemplo, no podés tener nunca 2 hijos y medio. O tenés 2 hijos, tenés 3. ¿Sí? En ese caso, voy a estar hablando siempre de una variable que es cuantitativa discreta. Cuando yo tengo un número fijo que me define una cantidad y que ese número generalmente no está particionado en decimales. Es decir, no tiene coma, no tiene puntos, ¿sí? Ok. Yo déjenme ver porque puede ser que alguien se quiera unir. De acá no veo nada. Sí. Bien, voy a tener que dejar de compartir y volver. Ay, a ver. Ya seguimos. Sí, sí. Em, Así que bueno, pero vamos a hacer hincapié ahora en estas dos. Hola Adrián, ¿cómo estás? Ten el micrófono apagado por las dudas. Ahí se fue. Bueno, ya irá a volver. Micrófono. Bien, seguimos un poco con eso. ¿Se entendió entonces la diferencia esa ahí de variables cuantitativas? Si es continua, la partición que use la escala de medición sí admite números decimales. Ok. ¿Sí? Por ahí eso sería un poco la esencia o básicamente la diferencia entre una que es continua y una que es discreta. Eh, yo siempre digo, la variable excelente, pero por excelencia continua, es siempre el tiempo. Y se ve mucho en los ejemplos, ¿sí? Cuando una variable cuantitativa continua es el tiempo. Se ve un montón de ejemplos, por ejemplo, en el tiempo de lo que sea, ¿no? O sea, el tiempo de descarga de un archivo, el tiempo de, no sé, de una película. Tu edad. Es muy importante eso, porque yo no estoy diciendo la palabra tiempo, te estoy diciendo edad, que había sido un debate que estaba en los foros de discusión. Sí, alguien preguntó. Eh, yo digo, bueno, yo tengo en este momento 31 años, pero si yo lo tiro así, la verdad que sí pareciera ser discreto, pero en realidad la edad no es una simple medida del tiempo y yo no tengo 31 años, sino que tengo 31 años, tantos meses, tantos días, tantas semanas, ¿me entendés? Oh, Es una cantidad que está admitiendo infinitas cifras decimales, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Por lo tanto, cuando yo hablo de un tiempo, de un periodo que está fijado en el tiempo, siempre va a ser cuantitativo continuo. Por ejemplo, ¿qué pasa en la columna 20, Fede? Un poco lo que estábamos hablando recién, ¿no? Sí. ¿Sería cuantitativa continua? No. ¿Vos podés tener ¿No? 2 hijos y medio? ¿Sos padre? Ah, no. No, no. Ah, No. entonces entendí al ejemplo revés. bueno. Claro, sí, sí. Este sería O sea, discreta, por ejemplo. discreta. Bien. Sí. Y ahora que más o menos tenemos ejemplos de todos ya desarrollados, vamos a hablar un poquito de las escalas de medición. Manu, vos que me dijiste que habías estado leyendo algo de eso, ¿qué leíste? Llegué ahí con lo justo. Lo que vi es que, bueno, lo que me resultó fácil, no me lo acuerdo mucho, pero que tienen los mismos nombres que esto que estamos hablando de la clasificación de las variables. Eh, Exacto, Tenemos la escala nominal y la escala ordinal, que obviamente me imagino que tratarán de medir variables cualitativas, y la exacto, escala de intervalo y de razón se llaman, que miden variables cuantitativas, ¿no? exacto, exacto, sí. Bien, en principio, como dice él, vamos a trabajar acá dentro de las nominales, vamos a usar obviamente las escalas de mediciones que sean nominales, ¿sí? Cuando Claro. ustedes se fijan en el video que explica ahí el profe Leandro, dice que hay una definición que dice que es una variable o una escala de medición que pretende clasificar dentro de grupos, ¿sí? Y a diferencia de eso,
la que es ordinal, como en este caso nosotros tenemos esta que está acá, dice que es de ordinal y que pretende hacer mediciones clasificando naturalmente por orden de jerarquía. ¿Sí? Claro. Por ejemplo, otra de esas era, qué sé yo, por ejemplo, una enfermedad. Si yo tengo que definir la variable bien, se me está ocurriendo ahora, ¿no? Esto no sé, pero vamos a chequearlo. Vamos a analizarlo entre los tres. El grado de avance de una enfermedad. Yo puedo medir, o la gravedad de una enfermedad, la puedo medir si es, o tiene que tener atención primaria, urgente, si puede tener una gravedad media, si puede tener una gravedad baja, ¿sí? Entonces yo ahí lo que estoy haciendo naturalmente es estableciendo una medida que se correlaciona con una jerarquía. ¿Se entiende eso o fui muy Sí, complejo? sí, sí, se ve, por ejemplo, en las quemaduras, ¿viste? Que está fácil de ver, porque tenés siempre una quemadura de grado 1, de grado 2 o de grado 3 que, eh, Exacto, bueno, cada una tiene su descripción tal y cual. van son jerárquicas. Tal cual, exacto. Vos sabés que lo podría haber simplificado mucho más fácil con ese ejemplo. De hecho, yo sé que en unas actividades está el grado de quemadura. No sé si estará acá, pero bueno, no importa. Ah, mira. Como Lo dijiste podría enfermedad. haber simplificado mucho más con eso que tiraste vos, mano, por ahí el lío que hice yo. Pero bueno, buenísimo. Vale el ejemplo para que se entienda mejor. Así que bien. Bueno, entonces acá nos quedaría las escalas de medición para cuando yo tengo una variable cuantitativa, ¿sí? ¿Qué pasa, mano, cuando es continua? ¿Qué escala de medición voy a usar? A ver cómo era esto. Lo acabo de ver Repásalo. antes de cosas. Pero bueno, Sí, la sí, de míralo razón tranquilo. de todo lo anterior, pero además para contar con cero absoluto, eh, no me quedó muy claro. Escala de intervalo te diría por una cuestión del nombre, pero no, No, es de razón. es de razón. Permite Volví a todo. leer La la leo, definición esa de razón. la que tengo acá en el cuadernillo. Escala de intervalo podemos clasificar, ordenar y medir diferencias entre valores y te hace la salvedad que el cero no representa ausencia y la razón permite todo lo que permiten las otras, pero además, eh, por contar con cero absoluto, podemos multiplicar o dividir. Bien. ¿Qué entienden respecto de eso? Hay una diferenciación clave que tiene que ver con lo que mencionó vos, que decís, el cero, o lo que yo mido como cero, no representa ausencia de esa magnitud. ¿Qué significa eso? Porque es medio raro escucharlo así, tocarlo de oído. Claro, el cero se toma como tiene un significado más que representar solo la ausencia. Daban el ejemplo de la temperatura, por ejemplo, donde cero Exacto, no quiere decir que no sentís frío ni calor, sino que el cero hace 0 grados, capaz, frío para exacto, algunos. tal cual. Así como lo planteas vos. Es eso, digamos, la medida cero no representa la ausencia total, porque yo, por ejemplo, tengo -3 grados, pero sin embargo sigo midiendo una temperatura. ¿Sí? Sí, Bien, buenísimo entonces. Entonces, cuando yo tengo una variable cuantitativa y es continua, la voy a medir con una escala de razón. tienes Y si yo razón. tengo una que sea cuantitativa discreta, lo voy a hacer con una escala De intervalo. Vale. exacta. Bien. Eh, Perfecto. Entonces, ahora un poco teniendo esto que es la base o la esencia de toda la unidad, que tiene que ver con el hecho de mirar una variable y tratar de reconocerla bien, digamos, de clasificarla, de subclasificarla y saber qué tipo de magnitud usar, de qué tipo de escala de medición usar, vamos a ir viendo un poco los otros ejemplos. ¿Sí? Yo quiero que bárbaro. entre ustedes, vamos a hacer varios, ¿sí? Quiero que entre ustedes los vean y piensen y me digan cuál de todos les parece el más raro como para que lo analicemos entre los tres. ¿Sí? Dale.
Capaz que para mí la suma de puntos obtenidos en el lanzamiento de un par de dados, Número 38. 38. Lo marcamos. ¿Qué otros? Fede, bajo ahí un toque más para que vean estas dos de acá. Fede, ¿A qué se ¿alguna? refiere, a qué se refiere con el periodo de duración de un automóvil? Perfecto. Decime el número, por favor. El 27. Bueno, ya lo vemos. ¿Sabe a qué se refiere? A la vida útil. Ah, la vida útil, está bien. Pero vamos a ver los dos. Vamos a arrancar con este, ¿sí? Suma de puntos obtenidos en el lanzamiento de un par de dados. Yo, Manu, te voy a hacer una sola pregunta, vos me la vas a contestar y te vas a dar cuenta. Si yo tiro Dale. dos dados, Sí, la suma de los dos números que están arriba, ¿me puede dar 7,5? no, discreta. Bueno, exacto. Ahí está la primera pregunta que vos tenés que hacerte. Entonces, es cuantitativa porque me está indicando una cantidad, pero a Sí. su vez va a ser discreta, ¿sí? ¿Qué escala de medición? Cuantitativa discreta de GA intervalo ahí. está de intervalo, ¿sí? Me quedó justo ahí la... Bueno, perfecto. Vamos al periodo de duración de un automóvil, ¿sí? Ahí considerando, por ejemplo, si ustedes llegan a tener la duda que le surge al Fede, esto de decir, che, ¿a qué se refiere el periodo de duración de un automóvil? Porque es cierto, no especifica concretamente de qué se trata. Y ustedes están en medio de una actividad, de un parcial o de una defensa, hagan siempre la aclaración de que, bueno, yo no sé qué es el periodo de duración de un automóvil, pero si yo considero que fuera la vida útil, es una variable tanto, 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 tanto. ¿Sí? Todo tipo de aclaración que ustedes crean necesario hacerlas, las hacen y con total libertad. ¿Sí? Bien. Obviamente que en un examen o en una instancia final no se va a prestar a confusión, esto tiene que ser bastante claro, pero por las dudas. Fede, ¿qué es lo que es un Ese, periodo de duración? em, de un año, 2 años, 3 años y medio. O sea, ¿Y va cómo se mide el año? eh, cuant- eh, ¿continua? Exacto, muy bien, ¿por qué es continua? ¿Es cuantitativo primero, continuo Es segundo? cuantitativa, continua. Bien, y si quiero le pongo la escala de medición, Sería tiene razón. razón, sí, muy bien, pero yo quiero que quede claro algo acá respecto a esta, ¿sí? El periodo de duración de un automóvil que la medimos en años hace referencia a un qué, que yo dije que era la variable cuantitativa continua por excelencia. Al tiempo. Sí, señor. Sí, señor. Estamos hablando de un tiempo. Por lo tanto, más allá de lo que sea ese tiempo, va a ser continuo. ¿Sí? Ujú. Bien. Perfecto. Vamos, elijan otras dos más. A ver, series de Netflix, que lo tenés ahí, 22. Bien. ¿Qué más? No sé, comida favorita. Bien. Esa, El esa, esa de la 31. comida 31. Esa de la comida favorita siempre genera debate. Bien. Ah, Manu, series de Netflix más vistas en tu país. Yo cuando veo esto siempre pienso lo siguiente. Vos abrís Netflix y ves las 10 mejores series. Y eso a mí me hace pensar en dos tipos de variables. sí, 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 a mí también. Pensás Por cuál eso es se la genera el mejor, debate. claro. Pero acá me parece que hace más referencia algo cuantitativo, ¿o no? Series de Netflix más vista. ¿Cuál es la más vista? Sí, está un poco ambiguo también, ¿no? La más vista Sí, y medido de alguna manera, pero a la vez es la mejor. sí. Así que no sé, te diría cuantitativa, Yo tengo caso. dale, cuantitativa discreta por un lado, lo pienso. A Ok, la vez mientras dudas. bien. Cuantitativa y discreta. Escucha, Fede,
¿Qué Sí. pensás vos respecto de eso? ¿Puede andar o no puede andar? em, serie no sé, profe. En realidad, Lo ahora que lo que pienso, pasa que me mareo un montón. Tengo que Está estar bien, bien. está bien, pero ahora te tiene que marear, ¿eh? Ahora está bien, estás en pleno proceso de Sí, sí. aprendizaje, de a poco, lo que sí. estás preguntando es sobre la serie. Entonces, ahora que lo pienso, si lo tengo que anotar, voy a anotar el nombre de la serie, ¿no? Como en el Ahí ranking. está, ahí me gustó un poco más, viste que hay que meterle un poco más, sí, 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 sí. Va por ahí, Manu, ¿sí? Claro, Entonces, si en vez de anotar la cantidad de series favoritas de un determinado público, tengo que anotar, muy bueno el análisis, tengo que anotar cuáles son esas series, claro, dejé de anotar un número para empezar a anotar un nombre, claro. Y ¿sí? ahí viene la cualidad. Exacto. Por lo tanto, no puede ser ni discreta ni continua. No, va a ser cualitativa eh, nominal. Pues, Bien, exacto. ¿Cuál era mi duda? Va, o sea que, o lo que siempre se termina generando, el problema era si era nominal o si era ordinal. ¿Por qué? Porque cuando vos ves en Netflix, entras en Netflix y ves cuáles son las 10 mejores series o las 10 series más vistas, están ubicadas o están posicionadas en un ranking. claro, le estás dando un... Y ese ranking le está dando orden de prioridad. ¿Sí? Imagínate que la que está en el puesto número uno es la más vista de todas, la que tiene el primer puesto en recaudación, en la que tiene el primer puesto en vistas y todo eso. Ahora, cuando yo veo acá, es importante cómo esté escrito, esté expresado ese concepto, porque si hubiera dicho ranking de series más vistas en tu país, sí es ordinal. Ok, ¿Estamos? Bien. Por otro lado, la 31, que también puede llegar a generar el mismo debate de lo que estamos hablando nosotros, habla de la comida favorita. sí, Claro, en este caso, si lo vemos por el nombre de la comida favorita, sería cualitativa. Exacto. Es cuantitativa, perfecto. Ahora, yo no la puedo ver por otra cosa que no sea el nombre, a menos que seas de buen comer y diga mi comida favorita es un kilo de milanesa, y está no, no, completamente no válido. todo gira. No, o a menos que diga comidas favoritas, o sea, en plural. Ahí está. Ahí está el tema. Porque, por ejemplo, si yo te digo a vos cuáles son tus tres comidas favoritas, vos la vas a posicionar en un ranking. Vas a decir, primero el asado, segundo la milanesa con puré y tercero Claro. los ravioles. ¿Me entendés? Ojo que estamos con un chef acá. Sí. ¿Comida favorita de un chef? Para mí, yo soy vegano, así que sacame el asado de ahí. Tampoco Bien, que no me te tengo guste que lo que sacar tenga. todo, básicamente. Bien, Eh, pero con los ravioles vamos bien. bien, perfecto. De verdura, obviamente. Sí, esa. Bien, pero bueno, en definitiva, una comida favorita hace referencia a una preferencia. Claro, Ujú. ¿Sí? Y cuando nosotros decíamos, cuando hablábamos de una preferencia, siempre hablamos de una variable que es cualitativa y que es nominal. ¿Sí? Yo en un perfecto, sí. momento cuando hablábamos de variables cualitativas le dije preferencia y le dije etiquetas. Sí, Esa etiqueta tiene que estar describiendo una cualidad, valga la redundancia, de algo. Si yo le digo en estos ejemplos que están acá, ¿a dónde buscarían o en cuáles de todos esos ejemplos encontrarían una etiqueta que represente una cualidad y que haga que sea cualitativa nominal? cualitativa nominal. Sí, El color de ojo de los actores, número 15. exactamente. Perfecto. Esta representa una etiqueta que es una cualidad. Entonces es cualitativa y a su vez es nominal. Muy bien. Fede, ¿habrá otra? Vamos a buscar entre los dos porque no me acuerdo. A ver.
El coeficiente intelectual del compañero, Esa genera debate también. También. el Son todas iguales. 34. Esta. Sí. ¿Por qué genera debate el coeficiente intelectual? Primero, porque no está bien definido cuál es la escala de medición. ¿Cómo se mide el coeficiente intelectual de una persona? Ni idea, pero viste que los yankees tienen como un número que no sé de dónde viene, pero bueno, un examen con ciertas preguntas como estandarizadas. Exacto. Que es un examen que está calificado, digamos. Claro, Calificado, o sea, es ¿cuál es la como, escala que se usa? Por ejemplo, no es que ustedes van a venir a rendir un parcial y la nota de ese parcial es discreta porque o se sacan un 6 o se sacan un 7 un 8 un 9 un 10 pero nunca se van a sacar, se pueden sacar un 6,5 pero no se pone. La nota final no cierra, no es con coma. Eso es una Ujú. escala de medición. El bien. coeficiente intelectual de una persona, ¿cómo se mide? ¿Se mide de esa forma o se puede medir con un 7,5, 8,5? No. Eso yo no me acuerdo. ¿Y sabe qué vamos a hacer? Lo vamos a buscar. Permiso. Yo para mí es continuo, ¿sí? Pero porque creo que se puede medir en un número decimal. Pero vamos a ver. Bien. Hay una escala que define que puede variar entre, bueno, no sé, toma a 69 como el valor más bajo, puede ser por debajo de eso, y 130 o más como referencia de todo lo que está bien, ¿sí? Claro, Pero no habla de números decimales. mal. O sea que discreto. Ahí lo vamos a ver. Yo para mí puede ser. Es continua, chicos. Admite ¿Sí? valores entre, sí, admite valores entre números, digamos, ¿sí? O sea que vos podés tener un coeficiente intelectual de pronto de 120,2, Ah, ok. ¿sí? Ah, Entonces, vamos a ver el coeficiente de acá, lo vamos a dejar definido como si fuera cuantitativo cuantitativa, continua. continuo, sí, exactamente. Bien, ¿y qué lo Bien. uso para medir? Es como decías vos, Manu, el examen. Por lo tanto, Ujú. si es continua, es de razón, la escala de medición. Y está acá arriba, que sería la comida, no es muy nada. Bien. Vamos agarrando, chicos, la mano esto. ¿Qué onda? ¿Cómo se sienten? ¿Están cómodos? ¿Sienten que no es tan complejo? Sí, loco, un poco mejor ahora, que como leí las definiciones así Bien, de leerlo del manual, por ahí no quedaba tan claro, pero verlo con ejemplos aclaró bastante. buenísimo, buenísimo. Fíjense que, a ver, yo esto se los tiro acá como para... La clase esta va a quedar grabada y después la van a subir a la plataforma y después ustedes pueden venir y ver esa clase grabada y repasar un poco lo que tienen acá, ¿sí? Como para no estirarlo tanto. Pero, por Perfecto. ejemplo, fíjense que acá que no hicimos la velocidad de un tren y la velocidad es una magnitud física. Todo tipo de magnitud física que siempre va a estar referida al tiempo es Ya, cuantitativa continua. ¿Sí? Que en este caso tienen una velocidad, acá abajo tienen un área, es una magnitud también que es continua porque admite valores entre el medio. El tiempo de demora de fila de un cajero automático. Yo no me interesa a mí si el tiempo es de eso, si el tiempo es de la vida útil o si el tiempo es de la edad de una persona. Siempre va a ser cuantitativa continua.
Y así sucesivamente, con todo lo que tienen acá, ¿sí? Recuerden que pueden hacer consultas. Voy a dejar de grabar y dejar de compartir, así dejamos fijados los lineamientos para el próximo encuentro. Ja, ¿y ahora cómo haces? Detener grabación, ahí está. Sí. El